Escuela Sabática Hoy presenta Lecciones de Josué acerca de la fe. Muy buenos días, domingo 26 de octubre del 2025. Esta es la última semana del mes de octubre y ingresamos al mes de noviembre. Muy bien, vamos a una vez más darles la bienvenida al estudio de la lección para este día. La iniquidad de los cananeos es el título de la lección. Este título tiene que ver con la corrupción total de los cananeos. Y los textos bíblicos se encuentran en el libro de Génesis, en el libro de Levíticos, en el libro de Deuteronomios, en el libro de Esdras. Vamos a dar lectura al libro de Génesis capítulo 15, versículo 16, en donde nos dice: en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios tuvo mucha paciencia para destruir a los moradores cananeos. Dios prometió la tierra a Abraham, pero no inmediatamente, sino cuando la maldad de los cananeos haya llegado a su colmo o a su límite para poder destruir, y no había más oportunidad. Este texto que acabamos de estudiar nos muestra la paciencia y la justicia de Dios. No quita la tierra a esos pueblos por capricho, o sea, Dios no quitó la tierra a los moradores cananeos por un capricho, sino porque su corrupción moral y espiritual había llegado a su colmo o a su límite. Ya era irreformable, o sea, ya no había solución. Dios les dio tiempo para arrepentirse, pero no lo hicieron. Eso es lo que nos habla en el libro de Génesis que acabamos de dar lectura. Ahora también tenemos en el libro de Levíticos, capítulo 18, del verso 24 al 30. Pero para no ser tan larga esta lección, voy a dar lectura en el primer versículo. No os contaminéis en ninguna de estas cosas, porque en todas estas cosas se han contaminado las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra vomitó a sus moradores. Aquí se enumeran las prácticas inmorales, ¿no? Las prácticas, si ustedes ya allí en sus hogares o donde están o donde se encuentran, si tienen la oportunidad de dar lectura desde el verso 24 al 30, van a encontrar la maldad o todas las prácticas morales que había en la tierra de Canaán. Había idolatría, incesto, sacrificios humanos. La maldad estaba totalmente, la tierra, la ciudad de Canaán, los moradores estaban totalmente corrompidos. Dios aquí está diciendo que la tierra misma lo vomita. La maldad mostrando que Dios no hace diferencia de personas, sino que expulsa a los pueblos que se rebelan contra sus principios. El mismo juicio caerá sobre Israel si seguía esas prácticas.
Por eso es que le dice, no te contamines en ninguna de estas cosas que ya el pueblo cananeo practicaba. Nos está advirtiendo, porque los cananeos, el pueblo de Canaán estaba totalmente corrompida. En el libro de Deuteronomios, capítulo 18, verso 9 al 14, también encontramos otros textos que tienen relación con la lección. Cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dios los advierte que su pueblo debía ser diferente. No practicar hechicería, adivinación ni consultar a espíritus. El propósito divino era establecer una nación santa que refleje su carácter y fuera una luz para las demás naciones. El propósito de Dios también para hoy en día nosotros es que reflejemos el carácter, el amor de Dios en nosotros y seamos una luz para las demás naciones. Eso es lo que nos habla en su palabra y nos dice que podamos ser luz para las demás personas. En el libro de Esdras, capítulo 9, verso 11, nos dice, la tierra a la cual entráis para poseerla es tierra inmunda, con la inmundicia de los pueblos de aquella tierra. Después del exilio, Esdras recuerda que Dios había dado la tierra con el propósito de mantenerla pura, libre de las prácticas corruptas de los pueblos anteriores. Dios entregó la tierra al pueblo de Israel para que la mantuviera pura y santa y libre de cualquier práctica de corrupción que los pueblos anteriores, los moradores de Canaán, hicieron en esos pueblos. Pero el pueblo había vuelto a mezclarse con esas costumbres, traicionando la santidad que Dios había pedido. Los 4 textos que acabamos de leer nos muestran que la entrega de Canaán no fue solo una promesa territorial, sino un acto dentro del gran plan de Dios. ¿Para qué? Para restaurar la justicia y la santidad en la tierra. Encontramos que Dios es paciente. Dios esperó siglos antes de juzgar a los cananeos para que se arrepintieran. Dios es justo al expulsarlos a quienes persisten en la maldad sin favoritismo. Dios es redentor. Busca establecer un pueblo santo que refleje su carácter. En la lección encontramos una pregunta que nos dice: ¿qué dicen estos textos acerca del plan más amplio de Dios al ofrecer la tierra de Canaán a los israelitas? Esa es la pregunta que encontramos aquí en la lección. Vamos a responder. El plan más amplio de Dios al ofrecer la tierra de Canaán ¿qué era? Era establecer una nación, pero una nación que viviera conforme a los principios de Dios, como testimonio de justicia, santidad y amor frente a un mundo corrompido por la idolatría, por la prostitución, por los sacrificios incluso a seres humanos. Entonces,
Dios quería mantener la tierra santa, libre de estas maldades. Dios no estaba simplemente dando un pedazo de tierra a Israel, no estaba dando simplemente como una herencia o un terreno a Israel, sino estaba también erradicando un sistema de maldad profundamente arraigado. Las naciones cananeas, como ya acá mencionamos o estudiamos los textos, no solo eran idólatras, sino que practicaban cosas terribles como sacrificios humanos, incluso de niños, hechicerías y adivinaciones, espiritismo e invocación aún a los muertos. Estas prácticas corrompían totalmente la moral y la espiritualidad de las personas. Como ya vimos en el libro de Génesis, capítulo 15, verso 16, Dios esperó siglos antes de ejecutar su juicio, dando tiempo a esos pueblos para cambiar. Pero cuando la iniquidad llegó a su colmo, su juicio fue inevitable. Esto nos enseña que la paciencia de Dios no significa indiferencia al pecado. Él es paciente, pero también es justo. Y Dios advierte a Israel a que no aprendan de esas abominaciones. Israel debía reflejar el carácter santo de Dios y ser una luz para las demás naciones. La tierra prometida no era solo un lugar físico, sino una oportunidad para establecer un reino basado en la justicia, la verdad y la pureza espiritual. Dios no estaba eliminando pueblos por venganza, sino deteniendo la propagación del mal y preservando la línea mesiánica de donde vendría Jesús, el Salvador del mundo. Dios no estaba eliminando quizás a los pueblos o a los moradores de Canaán por una venganza, o tal vez es por dar al pueblo de Israel, tuvo que eliminar a esos moradores por darles la tierra. No. Dios estaba deteniendo la propagación de la maldad y preservando la línea mesiánica, dice, de donde vendría Jesús el Salvador al mundo. La guerra de Josué fue parte del conflicto cósmico entre el bien y el mal, donde Dios y su soberanía estaban limpiando el terreno para su propósito redentor. Dios no actúa con injusticia, actúa con propósito. Cuando elimina la maldad, es porque su meta es restaurar la vida, la pureza y la esperanza. Así como Israel fue llamado a ser distinto, también nosotros somos llamados hoy a vivir apartados del mal y reflejar la santidad de Dios en un mundo corrompido. Hoy en día también Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para poder reflejar el carácter de Jesús. Pero muchas veces nosotros desobedecemos y como vivimos en un mundo corrompido, también nos dejamos contaminar con ellos y hacemos cosas malas que no está de acuerdo con los principios de Dios, pero Él nos llama cada día y nos da una nueva oportunidad. Cada día que amanece es una carta en blanco para escribir una nueva historia.
Él me llama a mí y te llama a ti y a todos los que estemos en este mundo. Él está llamándonos cada día y Él nos está dando tiempo. Él es paciente con cada uno de nosotros, así como fue con el pueblo, con los moradores de Cananeos. Les dio ciclos de paciencia, de oportunidades para poder arrepentirse, para poder enderezar los caminos o dejar que tome el control de sus vidas a Dios, pero ellos no quisieron, sino cada día la corrupción se estaba más y más avanzando. Alguien dijo una vez, pero ¿por qué Dios es injusto para dar la tierra al pueblo de Israel? Tuvo que matar a los moradores cananeos. No fue así. Dios eliminó a ellos. ¿Pero por qué? Porque la maldad llegó a su límite. La maldad había llegado a su límite. Por eso tuvo que eliminar a ellos, porque ya no había más oportunidad. Dios le había dado mucha oportunidad, pero ellos no quisieron arrepentirse. La religión cananea giraba en torno a Baal, al dios de la tormenta y la fertilidad. Astartes o Acera, dioses de la fertilidad, y Anat, diosa de la guerra y el sexo. Ellos creían que la tierra producía cosechas cuando sus dioses mantenían relaciones sexuales en los cielos. Por eso sus rituales incluían actos sexuales entre los adoradores, llamados prostitución sagrada, como una forma de estimular a los dioses a hacer lo mismo y asegurar lluvias y fertilidad. Estas creencias tuvieron aquellos moradores cananeos. Ellos pensaban o creían que para que tengan buenas cosechas, para que produzcan buenas cosechas, ellos tenían esos ritos sexuales, porque creían que sus dioses, cuando mantenían estos ritos sexuales, entonces venía buena cosecha, venían las lluvias y había fertilidad. Por eso hacían estas prácticas. La maldad había avanzado muchísimo. Y eso lo encontramos en los libros y capítulos que anteriormente hemos mencionado. Allí Dios menciona los actos sexuales prohibidos que eran comunes entre las naciones cananeas. El adulterio, la homosexualidad. Estos actos eran parte del culto religioso de los moradores cananeos. Como vemos entonces que la maldad había avanzado demasiado. Dios quería que su pueblo no se contaminara con esas costumbres. Por eso es que tuvo que eliminar a todos los moradores para dar la tierra al pueblo de Israel, porque destruían la pureza del matrimonio. Convertían el cuerpo humano creado a imagen de Dios en instrumento de idolatría. Pervertían la verdadera adoración, sustituyendo la santidad por un placer carnal. Cuánta maldad había avanzado en los moradores cananeos. Por eso es que el título de esta lección dice iniquidad. En la Biblia eso significa perversión, corrupción, o sea, una maldad total, una maldad incontrolable.
que había llegado a su límite. Hoy en día también estamos en la misma situación. Tal vez no son la misma corrupción moral espiritual que caracterizó a los cananeos también se manifiesta hoy. Quizás no de la misma forma, pero hoy en día son modernos. Aunque ya no existen los templos de Baal ni los sacrificios de Moloch, los principios detrás de esa iniquidad siguen vigentes. La idolatría moderna. Hoy no se adora ya estatuas, pero muchos viven para el dinero, el placer, la fama o el poder. Y son nuevos ídolos que ocupan el primer lugar en cada corazón de los seres humanos. La inmoralidad sexual, vivimos en una sociedad que se normaliza el pecado sexual. Promueven la pornografía y degradación el matrimonio, que degrada el matrimonio. Igual que los cananeos usaban el sexo como parte de su adoración. Entonces todo lo que se hacía los moradores cananeos también hoy nuevamente sigue lo mismo. Si hoy vemos cada día en las noticias, también hay esa misma maldad, esa misma corrupción. Hay extorsiones, muertes, asesinatos, niños que mueren inocentemente. Y eso no va a parar, porque la raíz del problema es la misma, el pecado. Es la misma. Esa corrupción sigue siendo. ¿Por qué mata? ¿Por qué hay extorsiones? Por el dinero, por la fama, por el placer, por tener el poder, por tener el control. Se convierte en opresión y en abuso. El egoísmo que destruye la empatía, la solidaridad. En Romanos 1:28, ¿y cómo no aprobaron tener en cuenta a Dios? Dios los entregó a una mente reprobada, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades. Pablo describe la misma degeneración moral que comenzó con el rechazo de Dios y terminará en violencia y corrupción social. Todo lo que había antes del diluvio y luego en la tierra Canaán, todo lo que había hoy está pasando lo mismo. Y cada día hay más degradación, más corrupción, más muertes, más asesinatos. No se puede ya estar tranquilo. Y Dios nos está dando oportunidades, hasta que llegará un punto, que llegará al colmo, que llegará al límite. Y es cuando Jesús pondrá fin también en esta tierra. Y restaurará para que tendrá que eliminar por completo a todas las personas, a todos los hijos de Dios que no se arrepintieron, a todos los hijos de Dios que no se acercaron a Dios para tratar de vivir o de acuerdo a los principios de Dios. Dios nos llama cada día. Dios nos está dando las oportunidades. Dios nos está buscando a cada uno de nosotros y nosotros somos los que huimos y no nos dejamos encontrar. Pero Él nos está buscando cada día y Él nos llama cada día.
Y Él nos da las oportunidades, 1, 2, 3, 4 y 5 veces, infinitas veces nos está dando la oportunidad, pero llegará el momento en que ya no habrá más oportunidad. Así como al pueblo de Canaán tuvo que destruir, hoy en día también llegará al límite el pecado, y cuando todos conozcan, todos tengan la oportunidad, todos tengan el mensaje de la palabra de Dios, todos conozcan que la solución es acercarse a Jesús, dejar que tome el control de las vidas. Por eso nos dice la palabra de Dios en Mateo: y cuando este evangelio sea anunciado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Cuando todos conozcan y la maldad aún así llega al límite y no hay solución, no se arrepienten, entonces vendrá el fin, y tiene que ser renovado esta tierra y dado a sus hijos, a aquellos sus hijos que se acercaron y dejaron que tome el control de sus vidas a Jesús. Es el claro reflejo de la tierra de Canaán hoy en este mundo que estamos viviendo. Hoy te invito que puedas meditar en estos textos que hemos estudiado, que puedas meditar en la palabra de Dios, que puedas crear una conciencia y acercarte y dejar que Jesús tome el control de tu vida. Decirle a Jesús: ayúdame a entender cada día que tú existes, en la palabra de Dios que hemos estudiado. Espero que esta lección haya tocado tu corazón y puedes compartir también con tus seres queridos, con tus amigos. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra que tú nos has mostrado. Estas palabras, Señor, esperemos que toques el corazón de cada uno de tus hijos y cambies y transformes nuestras vidas a cada uno de nosotros. Su favor es que te lo pedimos confiando en el nombre de Jesús. Amén y amén.